what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Integrated with the whites, Malcolm. Do you have white people in your family background? Sasha, and she's the Harvard lawyer. Get it. My greatest. Killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. I have a dream. That uncovered Watergate. You had a link. I leave. Discernible change in Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States. Folks, how are you? And a deeply felt thanks to all of you who have let us into your homes night after night. Apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Moves in, and here is the shame of all America. This will not be another Vietnam. a deal of excitement over that. And into, oh my goodness, oh God, there's another one. Oh my goodness, there's another one. Para Fernando de el editor me fuera y lo considero mi deber. Me divierte. Force, white smoke plastic in the air, blowing metal barricades into the street. Michigan goes for President Obama. Well, I need to interrupt you actually for a second. You just mentioned New Jersey. I'm sorry. Okay, go for it. Detailed and often disturbing portrait of policymaking during a time of war. War, but he firmly believes it's turning in the right. Estados Unidos es un universo en sí, un universo del que han salido algunas de las estrellas más brillantes de la historia: Frank Sinatra, Michael Jordan, Madonna, Nina Simone, Elvis Presley, Michael Jackson. No vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de otras estrellas, los que han convertido el periodismo estadounidense como la referencia a seguir. Pulitzer, Hearst, Woodward, Bernstein, Cronkite o Murrow son algunos de los periodistas más respetados de la historia. Cada uno en su momento consiguieron revolucionar los medios de comunicación en su país y en el mundo entero. Ahora los medios de comunicación son más grandes que nunca, más interactivos que nunca y gozan de la mayor difusión de la historia gracias a Internet. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuál ha sido la evolución de los medios más importantes en Estados Unidos hasta hoy? ¿Qué es lo que viene por delante? Todo empieza aquí, en la Gran Manzana. Joseph Pulitzer, uno de los periodistas más conocidos de la historia, tenía como rival a William Randolph Hearst, propietario del New York Journal. Ambos dirigían los diarios más importantes de Nueva York y mantenían una dura pugna por ver quién se hacía con el primer puesto en número de periódicos vendidos. En 1896, Pulitzer contrató a un dibujante, Richard Outcault, cuyo objetivo era contar mediante dibujos satíricos todo lo que ocurría en la ciudad de Nueva York. En esos dibujos aparecía un niño descalzo llamado Mickey Dugan, que pronto comenzó a ser conocido como The Yellow Kid. Su inclusión en el periódico hizo que el número de ventas se disparara. Pulitzer había dado un golpe sobre la mesa, pero la batalla entre los dos periodistas no había hecho más que comenzar. Cuando compró el World, la tirada del periódico apenas llegaba a los 15.000 ejemplares. Con él al cargo, el diario llegó a vender una media de 250.000 ejemplares al día. Hearst se vio obligado a dar un giro de 180 grados. Decidió contratar a Outcault para la nueva sección de su periódico, y así quitárselo a Pulitzer. La cosa no quedó ahí. Pulitzer decidió contratar a otro dibujante, George Lux, para hacer exactamente el mismo trabajo que hacía Outcault. Al final, ambos periódicos fueron dueños del niño amarillo, lo que dio comienzo a una batalla mayor, la batalla del sensacionalismo. Cuando Pulitzer compra el World, el periódico cambia radicalmente su estilo, añadiendo titulares enormes que llamaban la atención de la gente. Él mismo decía que dejaban de lado la calidad de las noticias para dar prioridad al entretenimiento. Hearst dio un paso más. Creó el concepto de periodista dedicado 24 horas y 7 días a la semana a su profesión. Si no había noticias, él se encargaba de crearlas. Fue tal su influencia que, incluso, hizo estallar un conflicto bélico, la Guerra de Cuba.
Los motivos del conflicto son fundamentalmente estratégicos y en menor medida económicos, y luego articulan a la opinión pública. Cuba era por aquel entonces una colonia de España dividida entre los que querían la independencia y los que querían seguir perteneciendo a España. Nuestra relación con Estados Unidos no pasaba por su mejor momento, y ahí es donde Hearst vio el negocio. Un presidente que al principio era ambiguo como McKinley a la hora de intervenir, pues bueno, una de las presiones que recibe es la de, fruto de la competencia entre el Post y el Journal de Hearst y Pulitzer, pues de presiones de la opinión pública, que aparece como un actor nuevo. Nunca había tenido ese peso a la hora de influir en las decisiones, y por eso llama tanto la atención. Su lucha con Pulitzer fue a más. El World llegó a publicar 40 ediciones diferentes en un solo día, y el Journal se desplazó hasta Cuba para informar del conflicto. Entonces llegó el momento clave: el hundimiento del Maine. 256 personas perdieron la vida en una explosión que nadie sabía cómo se había producido. El Journal tituló al día siguiente que el Maine había sido destruido por una mina española. Es más, ofrecían una recompensa de $50.000 a aquel que encontrase al culpable del hundimiento. El sensacionalismo con el que se trató este conflicto hizo que la opinión pública estadounidense le pidiese al presidente McKinley que entrara en el conflicto. La figura de Hearst cobró una relevancia brutal a partir de ese momento. Había creado un conflicto a través de un periódico. Había establecido a la prensa como el cuarto poder. Ciudadano Kane es una de las mejores películas de la historia. En ella, Orson Welles da vida a Charles Foster Kane, un personaje inspirado en Hearst. En este largometraje se pueden ver algunas de las premisas que hicieron al dueño del Journal ser uno de los creadores del sensacionalismo. ¿Contesto? Sí. Querido Wheeler, usted proporcione poemas, yo proporcionaré guerra. Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Una vez acabada la guerra de Cuba, Hearst se consolidó como el comunicador más influyente del país. 1 de cada 4 lectores leían alguna de sus publicaciones. Su expansión fue inmensa y la Hearst Company, todavía vigente en nuestros días, era la referencia. Los años 20 trajeron grandes concentraciones y fusiones de medios. Los bancos financiaban todas estas uniones sin coste alguno. Eran tiempos de bonanza y eso se notaba. Entre otras muchas cabeceras se crea la revista Time, cuya primera portada la dedica a Joseph Cannon, republicano que por entonces era el presidente de la Cámara Baja. Por un lado estaba el modelo del New York Times, que sacrificaba publicidad para poder informar mejor a la gente. Por el otro, el modelo Hearst. La radio también se consolida. Roosevelt fue el primer presidente que utilizó este medio para dirigirse a la nación. En un momento de bonanza económica aparece la Gran Depresión, que sume al país en su mayor crisis. El éxito de la economía norteamericana es lo que podríamos llamar la economía de consumo a gran escala, es decir, su éxito es que son capaces, debido al gran mercado que tienen, de generar productos muy atractivos para poblaciones muy amplias que luego pueden exportar, desde las máquinas de coser a los automóviles, etc. Que además son los productos que, porque está creciendo el poder adquisitivo de muchos ciudadanos a nivel mundial, se globalizan muy rápido. A punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial, la sociedad americana vivió un momento de histeria colectiva, provocado por un hombre, Orson Welles. El 30 de octubre de 1938, el Mercury Theatre y la compañía teatral que dirigía al joven Welles interpretaron la obra La Guerra de los Mundos, escrita por H.G. Wells. La CBS, que por aquel entonces tenía 100 emisoras en Estados Unidos y parte de Canadá, emitió la obra de teatro que se anunció en los periódicos de todo el país. El 80% de los hogares estadounidenses escuchaba la radio. Unos 32 millones de personas tenían instalado un transistor en sus casas. Eran las 8 de la tarde cuando empezó todo. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the wood, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. La emisión duró aproximadamente 1 hora y 12 millones de personas escucharon La Guerra de los Mundos. Los teléfonos de emergencia se saturaron, las carreteras se colapsaron ante el temor de una invasión alienígena y la histeria se apoderó de los ciudadanos de todo el país. Nadie era consciente del poder de la radio hasta ese momento. La noticia de la muerte del presidente Roosevelt paralizó el país, que vio como Truman era nombrado presidente. En 1948, durante el día de las elecciones presidenciales entre Truman y Dewey, el Chicago Tribune se atrevió a pronosticar que Dewey ganaría a Truman. Finalmente, Truman se impuso y se burló de esa portada que salió a primera hora de la mañana en la Ciudad del Viento. En los años 50, NBC, ABC
y CBS formaban un oligopolio que dominaba la televisión estadounidense. NBC y CBS comenzaron como estaciones de radio en los años 20 y en los años 40 se convirtieron en cadenas de televisión. Mientras tanto, los periódicos iban perdiendo tirada con el paso de los años. La televisión había entrado con mucha fuerza, la publicidad se fue a la pequeña pantalla y los diarios se resintieron. Uno de los momentos más emblemáticos de la televisión lo protagonizó Ed Murrow en 1954. El periodista dedicó un programa entero a rebatir al senador McCarthy, que se dedicaba a desprestigiar a todo aquel que no estuviese de acuerdo con él, lo que provocó un clima de represión en la vida americana. Murrow lanzó a través de su programa See It Now de la CBS el siguiente mensaje. We will not walk in fear one of another. We will not be driven by fear into an age of unreason if we dig deep in our history and our doctrine, and remember that we are not descended from fearful men, not from men who feared to write, to speak, to associate, and to defend the causes that were for the moment unpopular. Cassius was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Good night, and good luck. Llegamos a los años 60, momento en el que Estados Unidos estaba en una situación de tensión máxima con el bloque del Este. En 1960 se llevaron a cabo unas elecciones que marcarían la política exterior del país en un ambiente de lucha contra el comunismo. La pelea por la Casa Blanca entre el vicepresidente Nixon y el senador Kennedy estuvo marcada por este debate, el primer debate televisado en la historia de los Estados Unidos. Por aquel entonces, el 88% de la población tenía una televisión en sus casas. La radio perdió el primer puesto como medio de referencia para los americanos. La imagen calmada de JFK contrastaba con la imagen de un Nixon que había sido hospitalizado recientemente y que presentaba un aspecto físico mejorable. Aquellos que escucharon la radio dieron como ganador a Nixon, pero los 74 millones de espectadores que vieron el debate por la televisión dieron como claro vencedor a Kennedy. Ese debate le aupó hasta la presidencia. Los años presidenciales de JFK estuvieron envueltos en un clima de cambio social. El movimiento hippie, el feminismo y la lucha por los derechos civiles cambiaron la mentalidad de la población. Los medios se hicieron eco de todos estos hechos, incluyendo las marchas de Selma o la manifestación de Washington en la que 200.000 personas escucharon a un hombre de color decir que tenía un sueño. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. El color llegó paulatinamente a las televisiones. Los peces grandes se comieron a los pequeños. La concentración de medios se intensificó. Las grandes cadenas pasan de tener unos 4 periódicos de media a tener 8 o más. Una de las compañías más perjudicadas fue la Hearst Company, que perdió 7 de los 13 diarios que tenía en 1960. También perdió lectores y anunciantes el New York Times, mientras que Times Mirror Company o The Washington Post progresaron paulatinamente. Vietnam y Cuba marcaban el ritmo informativo. La crisis de los misiles fue un conflicto de 13 días muy intensos. Los soviéticos empezaron a hacer instalaciones para poder desplegar misiles de alcance medio e intermedio con capacidad nuclear en Cuba. La crisis de los misiles es un momento de grave amenaza de guerra nuclear y al final todo el resto de problemas son secundarios. O sea, esos 13 días, que es lo que dura la crisis de los misiles, eso absorbe todo el proceso de decisión. De hecho, todo lo demás se aparta. En medio de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron a punto de hacer estallar un conflicto nuclear. Pero, de repente, todo se paró. 22 de noviembre, 12:30 de la mañana, Dallas, Texas. El presidente Kennedy llega a Dallas tras visitar el día anterior San Antonio, Houston y Fort Worth en una gira por los estados del sur, donde apenas tenía gente que le apoyase. Tenía la vista puesta en las elecciones de 1964. Dallas no era la mejor ciudad que tenía para visitar un demócrata. Allá abundaban extremistas, los más conservadores entre los conservadores, y mucha gente que defendía la segregación racial. La edición del 22 de noviembre de 1963 del Dallas Morning News contaba con un anuncio con tono díscolo hacia el presidente. El anuncio le costó $1.465 a un grupo ultraconservador y recibió la aprobación del editor del periódico. La gente estaba emocionada con la llegada de Kennedy. Todos los que llenaban la plaza Dilley ese día se mostraban entusiasmados, como si llegase una auténtica estrella del rock. El soleado día les permitió bajar la capota del coche. Y, de repente...
Abraham Zapruder, un ciudadano de a pie, graba toda la secuencia, graba los últimos segundos de vida de JFK. Albert Smith, corresponsal de la agencia UPI en la Casa Blanca, fue el primer periodista que informó de que habían disparado contra Kennedy. El primer telotipo que pudo transmitir decía 3 disparos dirigidos a la comitiva del presidente Kennedy en el centro de Dallas. Su cobertura del asesinato de Kennedy le valió un premio Pulitzer. Poco a poco, todos los medios del país se hacen eco de la noticia. El momento en el que Walter Cronkite anuncia la muerte de JFK es una de las imágenes más relevantes para la televisión, instante en el que empieza a coger un peso aún mayor en la sociedad. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States. La llegada del color a las televisiones de todo el país hizo que las imágenes de Vietnam fuesen más impactantes. La población norteamericana era consciente de lo atroz del conflicto, pero ver lo que pasaba en Vietnam con color hizo que la opinión pública se movilizase contra la guerra. La televisión también sirvió para ver uno de los mayores hitos de la historia, la llegada del hombre a la luna. En junio de 1971, el New York Times comenzó a publicar los papeles del Pentágono, un documento filtrado por Daniel Ellsberg en el que se detalla la participación de Estados Unidos en Vietnam desde 1945 hasta 1967 y en el que se demuestra que los ataques a Laos y Vietnam del Norte fueron deliberadamente alargados en el tiempo. Pero no es el único escándalo que la prensa iba a destapar en estos años. Richard Nixon había llegado a la Casa Blanca después de ganar a Humphrey en las elecciones de 1968. Repitió triunfo en 1972. Su popularidad había ido en aumento gracias a su política exterior. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas para Nixon. En junio de 1972, en medio de la campaña presidencial, 5 hombres fueron arrestados en las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata, situadas en el Hotel Watergate de Washington. Su objetivo era conseguir información sobre las relaciones comerciales de Donald Nixon, hermano del presidente, con el millonario Howard Hughes. Uno de ellos, James McCord, fue agente de la CIA y era funcionario de seguridad del Comité para la reelección de Nixon. Estas detenciones fueron el principio de un escándalo mucho mayor. Las pruebas se iban acumulando, la situación se hacía insostenible para Nixon, que, finalmente, se vio obligado a dimitir. I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every instinct in my body. But as president, I must put the interests of America first. El Watergate no habría existido sin 3 protagonistas clave, Bob Woodward, Carl Bernstein y Ben Bradley. Woodward y Bernstein fueron los encargados de sacar la información que su confidente les iba pasando. Ese hombre era Marfeld, más conocido como Garganta Profunda. El resto de medios se concentró en informar sobre las elecciones presidenciales hasta que el escándalo se hizo enorme. La gente tenía un índice de confianza en la prensa que no llegaba al 40%. La Casa Blanca acusó a los medios de estar dirigiendo una campaña contra el presidente Nixon, pero las evidencias le hicieron marcharse el 8 de agosto de 1974 y dejar a Gerald Ford en el poder. En la película Todos los hombres del presidente se relata la investigación que Woodward y Bernstein llevaron a cabo, además de resaltar el papel del editor Ben Bradley, una de las leyendas del periodismo. Sigue el rastro del dinero. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso es cosa suya. Deme una pista. No, yo hago las cosas a mi modo. Lo que nunca había logrado la prensa es derrocar a un presidente, que es lo que sí que logra en ese momento. Es decir, lo que eso hubiera sido imposible sin un papel en el que la prensa y otros medios de comunicación tenían un papel muy importante que cumplir, que es el de concienciar a la población de determinados problemas. Y eso es lo que el último capítulo es el Watergate, que es el que tiene consecuencias políticas más graves.
Llegando a los 80, los medios se fueron consolidando como grandes empresas. Alguien entró con fuerza, Rupert Murdoch, el primero en plantar cara a CBS, NBC y ABC con Fox. En esta década llega la desregulación, más medios, más contenido y menos control. La presencia de Reagan facilita este movimiento. Además de la llegada de Murdoch, se produce otra entrada sonada, la de Ted Turner, que crea la CNN, primera cadena dedicada a informar las 24 horas del día. Aparece en el USA Today, el CD-ROM y la compra desde casa. Los medios podían llegar a ganar 976 millones de dólares en 1976. 10 años más tarde, su volumen de negocio rondaba los 4.000 millones. Por poner un ejemplo, Capital Cities compró la ABC, una cadena 4 veces mayor, por 3.500 millones de dólares, y ambas fueron compradas por Disney en 1995 por el módico precio de 19.000 millones de dólares. La mujer empezó a llegar a la televisión, con Oprah como su máximo exponente. El deporte llegaba a todas las casas, que se deleitaban con los duelos entre Magic Johnson y Larry Bird. La música y los videoclips se instalaron gracias a la MTV. Nada más empezar su mandato, Reagan fue disparado por un espontáneo. Rápidamente, todas las agencias de noticias, incluyendo la joven CNN, informaron de lo sucedido. Con la explosión del Challenger pasó lo mismo. La sociedad se paralizó viendo las imágenes del transbordador espacial ardiendo. Los 90 supusieron el final de la Guerra Fría y la llegada de Internet, momento en el que todos los medios tuvieron una oportunidad única: informar de todo lo que pasaba a todo el mundo en tiempo real. Los grandes grupos multimedia siguieron creciendo, aunque no al ritmo de los años 80. Viacom, Time Warner, Disney o News Corporation lideraban el panorama informativo. La CNN, que estaba al borde de la quiebra, se jugó todo su futuro en una guerra, la del Golfo. Su manera de informar sobre lo que ocurría allí le valió para situarse como referente para salvar su delicada situación económica. Bush intentó por todos los medios que la del Golfo no fuese otra guerra como la de Vietnam. Lo que tenía claro George Bush padre, en este caso, es que no podía dejar que el conflicto se enconase. Es decir, la fuerza de Estados Unidos radica en que es capaz de llevar acciones rápidas de manera exitosa, pero luego el posconflicto es el problema. Lo que tuvo claro George Bush padre desde el principio es que el posconflicto podía ser muy grave, y lo que hizo fue atajar directamente el problema que quería, que es la invasión de Kuwait, y retirarse inmediatamente. Esa es la gran diferencia. Por eso no es otro Vietnam, simplemente porque elimina el conflicto de raíz. Muchos de los rostros más conocidos por los americanos aparecieron en los años 90, como Tom Brokaw, Peter Jennings, Dan Rather o Bernard Shaw. Oprah, por su parte, ya se había consolidado como una de las figuras con mayor influencia en el panorama televisivo. El infoentretenimiento floreció, surge el reality y las series cogen un papel de mayor peso en la programación. Johnny Carson, Jerry Springer o Jenny Jones fueron algunos de los personajes que motivaron este hecho, presentadores carismáticos que empatizaban con la audiencia. Madonna en la música o Michael Jordan en el baloncesto fueron iconos que dispararon las audiencias. El affair de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, destapado por la web The Drudge Report, es una prueba más de la fuerza que cogía Internet en esos años. Pero los problemas sociales seguían estando ahí. El SIDA llenó de temor a la sociedad norteamericana. Contraerlo era prácticamente una sentencia de muerte. Cuando el jugador de baloncesto Magic Johnson, una de las leyendas más grandes del deporte, anunció que lo había contraído, hizo que millones de personas se concienciasen en la lucha contra el virus. Magic no solo superó la enfermedad, sino que volvió a las canchas. La tensión racial seguía presente en la sociedad, como se pudo ver en los casos de Rodney King o en el juicio de O.J. Simpson. Entramos en el nuevo milenio con el temor de que el mundo se fuese a caer por el temido efecto 2000. Eran los años de Putin, Aznar, Náufrago, Gladiator, la PlayStation, Coldplay, Aqua, el accidente del Concorde o la revolución digital. En Estados Unidos, George Bush hijo acababa de ser elegido como presidente, derrotando a Al Gore por un estrechísimo margen. El conservador compasivo, como se hizo llamar, derrotó al activista liberal que advirtió de los efectos del calentamiento global. Cuando apenas llevaba tiempo en el cargo, tuvo que hacer frente al ataque terrorista que marcó una era. Eran las 8 horas y 50 minutos de la mañana en Nueva York cuando la CNN entraba en directo. Todas las cadenas se volcaron en la información sobre el 11S.
entrevistando a gente que estaba por la zona y actualizando datos constantemente. Human loss. I mean, do you know if there were many people in the building? Oh, another one just hit. Something else just hit. A very large plane just flew directly over my building, and there's been another collision. Can you see it? Had a tape replay of the second plane roaring into the building. Fox fue la primera cadena que lo tildó como un ataque terrorista. Oh my goodness, there's another one. This seems to be on purpose. Oh my, I think we have a terrorist act of proportions that we cannot begin to imagine at this juncture. Mientras se cubría la información de las Torres Gemelas, se trataba de averiguar qué había originado las explosiones en el Pentágono. George Bush compareció ante los medios media hora después de producirse el ataque. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Terrorism against our nation will not stand. El mundo cambió aquel 11 de septiembre. El luto se generalizó por todo el planeta, por todas las capas de la sociedad. El terror se había apoderado de una sociedad que apoyaba de manera masiva una intervención militar. 26 días después del ataque, Bush decidió atacar a Afganistán en busca de un hombre, Osama Bin Laden. Había esta especie de voluntarismo de castigar a quienes directa o indirectamente, porque estaba esta nebulosa, ¿verdad?, de quién era responsable por el 11S, pero a quienes de una manera u otra estuvieran vinculados se quería castigarles. Y aquello pues llevó a una guerra que ahora, con el beneficio del paso del tiempo, y también entonces mucha gente, no lo olvidemos, pensaba y denunciaba que era un tremendo horror. Y probablemente la inmensa mayor parte de las personas, ahora incluso de la clase política, lo sigan pensando, y evidentemente se han desmontado muchas de las razones para aquella guerra, ¿verdad? Por ejemplo, lo más recordado fue el primer programa que Letterman hizo después de los atentados del 11 de septiembre. Y de alguna manera era como si el país le estuviera esperando, ¿no? Letterman hacía el programa desde Nueva York. Entonces un poco era el emblema en Nueva York. Y la gente le estaba esperando a ver qué iba a decir, un poco como si él fuera la voz en ese momento del duelo. Es ese familiar al que los estadounidenses estaban esperando para el abrazo de dolor. Las principales cadenas ofrecían imágenes en directo de los bombardeos. Muchos medios desplazaban a sus principales rostros al lugar de los hechos, presenciando las labores del ejército de primera mano. En 2003, Bush decide que Estados Unidos debe actuar también en Irak, creyendo que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva que jamás aparecieron. La relación de Bush con la prensa no era mala, en realidad era visto como el presidente en tiempos de guerra que Estados Unidos necesitaba, pero hay un discurso que lo cambia todo. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. A partir de ese momento, las críticas aumentaron y la opinión pública se movilizó contra la guerra, incluidos unos demócratas que habían estado callados hasta la fecha. Bush había perdido la fuerza de su mensaje. Los periódicos han sufrido una caída paulatina en su número de ventas con el paso de los años. Si en el año 2000 casi un 60% de los hogares tenían un periódico todos los días, en 2012 ese porcentaje bajó hasta el 30%. La publicidad ha decidido huir hacia Internet. Al igual que el número de ventas ha bajado, el número de personas con acceso a Internet ha aumentado de manera increíble. En el año 2000, un 44% de los estadounidenses tenía acceso a Internet. A día de hoy, un 88% puede conectarse a la red. Que ahora, digamos, casi cualquier persona puede convertirse en un pequeño emisor. Es tan fácil como apretar un botón y podernos comunicarnos, y podrías perfectamente contar tú tus noticias, lo que te pareciera, lo que te pueda parecer relevante. Irak fue la historia que más minutos dedicó la televisión en la década de los 2000, con casi 6.500 minutos de emisión en todas las cadenas. La siguieron el conflicto palestino-israelí y la guerra de Afganistán. En cuarto lugar quedaron los atentados del 11 de septiembre. Por detrás quedan la captura de Saddam Hussein, el huracán Katrina, el recuento de las elecciones entre Bush y Al Gore, el cambio climático o la reforma sanitaria. La llegada de Obama supuso una revolución informativa, un presidente al estilo Kennedy, basado en su imagen humilde para uparse hasta la presidencia. Su relación con los medios ha ido de más a menos. Esta Casa Blanca, sobre todo en la segunda legislatura, no
es de tan fácil acceso a los medios como quizá era en la primera legislatura o como han sido otros presidentes a esta altura de presidencia. Al principio con Obama sin duda era más abierto, había más acceso. Según ha ido evolucionando la presidencia Obama, se ha ido haciendo un poquito más complicado, incluso la presidencia Obama ha tenido muchas confrontaciones con los periodistas en cuestión por ejemplo, de evitar y de atacar más seriamente las filtraciones a los medios de comunicación. Hay muchos casos en los tribunales, algunos muy serios. Nosotros desde fuera, los que llegamos desde fuera, tenemos la sensación de que aquí el acceso al presidente o a cualquier político es brutal, que es muy sencillo, que siempre puedes acceder a ellos, te puedes acercar a ellos en un pasillo, siempre puedes ir a la rueda de prensa de la Casa Blanca, siempre puedes ir a cualquier rueda de prensa del presidente, puedes incluso tratar de preguntar. Parece que el acceso es fácil, pero claro, eso nos parece a nosotros, yo creo, los extranjeros comparado con cada uno de nuestros países de origen, pero los estadounidenses que trabajan aquí se quejan justo de lo contrario. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos son un evento inigualable. Todas las cadenas se vuelcan en cubrir un evento tan frenético como divertido. Casi todos los medios tienen como columna vertebral de su actividad el proceso electoral. Entonces es realmente muy intenso. Para los periodistas es como salir al patio a jugar. Las elecciones aquí son muy interesantes de cubrir y muy divertidas. Lo único que les pasa es que son muy largas. Es casi como la información del tiempo, no se acaba nunca. Condiciona absolutamente los recursos y la información de todos los medios de comunicación, porque todo ese espacio, energía, recursos que dedican a la campaña dejan de dedicarlo a otros asuntos, ¿verdad? El nivel de un debate electoral en televisión, por ejemplo, aquí es muchísimo más alto que en otros países que puedas comparar, y es sencillamente porque tienen más tradición, porque le dan mucha más importancia a la comunicación política y se lo preparan muchísimo más. Los programas de Late Night se han convertido con el paso de los años en referencias televisivas. Jon Stewart, Bill Maher o Conan O'Brien son figuras que todos conocen y que todos ven cuando ocurre alguna noticia importante. Aquí son grandes celebridades, y tienen audiencias enormes. Quizá Letterman era más showman, pero por ejemplo has mencionado el caso de Jon Stewart, o hay otros casos como Colbert, por ejemplo, sí son más políticos, o sea, sí entran en la arena política y se sabe claramente que son más progresistas, son más demócratas. Han organizado protestas aquí en Washington de millones de personas durante la campaña electoral de 2010, por ejemplo, cuando el ascenso del Tea Party. Nosotros lo hemos tenido también en España y lo tenemos, ¿no? Y mira, en Antena tenemos programas fantásticos como El Hormiguero, que es una especie de traducción española elevado al cubo, porque yo creo que es tan bueno o más como los que hay aquí, ¿no? Lo que desafortunadamente no tenemos en España, volvemos a lo de antes, son esas audiencias estratosféricas. Las redes sociales son vitales a día de hoy en la profesión periodística. La inmediatez y la velocidad a la que son capaces de ir hacen que sea una herramienta más, aunque peligrosa. Nunca ha sido tan fácil contar historias desde el punto de vista tecnológico. Nunca ha sido tampoco tan difícil conseguir que esas historias garanticen la pervivencia de los medios de comunicación. Tenemos que tener cuidado porque a veces la información se está vendiendo y realmente se está vendiendo para ganar dinero, pero ya no es tanta noticia. Entonces ahí hay una línea muy delicada que aquí se está cruzando cada vez más, pero los periodistas son perfectamente conscientes, ¿no? Es uno de estos choques entre, yo creo, más el periodismo y los intereses empresariales que confluyen en esa línea que es a veces muy complicada de torear. En cierto modo, el valor económico de la noticia se ha devaluado tanto que muchos medios están en peligro de supervivencia. Las audiencias son millonarias, un 99% de los hogares tienen una televisión y 98 millones de casas cuentan con televisión por cable. El programa más visto de la historia de la televisión congregó a 114 millones de personas frente al televisor. Sí, ese honor lo tiene la Super Bowl de 2015 entre los Patriots y los Seahawks. En los informativos, NBC se coloca como la opción favorita de las cadenas generalistas, mientras que Fox News se impone en el cable. Fox News tiene esa audiencia como canal de 24 horas que es muy superior a la de CNN, que suele andar por entre 250.000 y medio millón, como mucho. El modelo todo información aquí ya no funciona por sí mismo, y de hecho estas cadenas, que se llaman las cadenas por cable, que son las que funcionan
24 horas al día de noticias. Primero ya no son 24 horas al día de noticias, como el cambio de CNN, pero segundo tienen muy poca audiencia. CNN tiene una audiencia acumulada de unos 200.000 espectadores. Ocurre, sin embargo, una cosa curiosa: cuando hay algo, un gran pico de noticia, algo extraordinario, la audiencia de CNN, por ejemplo, se incrementa y con frecuencia incluso supera la de Fox. Los medios no paran de avanzar. Así ha sido desde sus comienzos, siempre mirando hacia adelante, innovando, sorprendiendo. Los avances tecnológicos han ayudado y siguen ayudando a la profesión, una profesión que no puede permitirse parar, que busca siempre exprimir todas las vías de creatividad posible. El periodismo no morirá, seguirá avanzando aquí, en Estados Unidos y en todo el planeta. El futuro se escribe ahora. I want to return to it now in a different way. Anchors having an opinion isn't a new phenomenon. Murrow had one, and that was the end of McCarthy. Cronkite had one, and that was the end of Vietnam. In the old days of about 10 minutes ago, we did the news well. You know how? We just decided to.